Hola amigos, soy el Dr. Faruk. El día de hoy he querido hacer un video un poco más profundo que fomente una discusión médica de un poquito más altura, explicando desde el punto de vista molecular y celular cómo el coronavirus afecta a las células, cómo las mata y cómo esta muerte celular genera ese montón de manifestaciones en nosotros. Y al final explicar también, netamente este video es informativo y educativo, explicar cuál es la hipótesis acerca de la ivermectina y en qué parte actuaría. Ok, ¿qué sabemos hasta ahora del coronavirus? Sabemos que entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Bien, entonces, ojo, nariz y boca. Este coronavirus tiene una predisposición muy grande por entrar a nuestro pulmón, precisamente porque ingresa por estas vías. Y en el pulmón tiene un tropismo celular importante por los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son los que se encargan de la producción del surfactante. El surfactante es el que garantiza la tensión superficial para mantener el alvéolo, que es la unidad funcional del pulmón, mantenerla como un globito lleno. Si él no está, él colapsa como una burbuja. Bien, entonces, ustedes preguntarán, ok doctor, entró el coronavirus a nuestro cuerpo, va a estar, en este caso, le gusta mucho el neumocito tipo 2, ¿cómo ingresa a la célula? El coronavirus se llama coronavirus precisamente porque tiene un montón de proteínas expresadas que la hacen ver como si fuera una corona. Tiene la proteína N, que es de la nucleocápside, la proteína M, que es la proteína de transmembrana, la proteína E, que es la proteína de envoltura, y tiene una proteína que es la proteína S. Esta proteína, que es la spike, es la que se encarga o es la llave para poder entrar a la célula. ¿A dónde va a entrar o cuál es el receptor para que él entre? Este receptor, imaginemos que esta es la capa de nuestra célula y este es el receptor que se llama receptor EK2 o AC2, dependiendo de cómo lo quieras traducir. Entonces, estos receptores EK2 se van a unir al coronavirus. ¿Cómo? A través de una coenzima. ¿Por qué? Porque el receptor es como si fuera una mano abierta y la proteína S es como si fuera una mano cerrada. Ella necesita abrirse. Entonces, para abrirse utiliza una serinproteasa transmembrana que funciona como un cofactor, y dijimos que el receptor era como una mano abierta y la proteína del virus era como una mano cerrada. Gracias a esta serinproteasa transmembrana 2, ella genera que se pueda unir como tal el receptor con la proteína de transmembrana o la proteína de membrana viral. Ustedes se preguntarán entonces, doctor, ¿y por qué tenemos un receptor para un virus que nos hace tanto daño? Porque este receptor, esta EK2, esta proteína, la vamos a encontrar no solamente en nuestro pulmón, la vamos a encontrar también en el riñón, y de hecho se expresa en grandes cantidades tanto en el pulmón como en el riñón, y eso explica por qué muchos de los pacientes graves y críticos de coronavirus terminan en insuficiencia renal, pero también está en el corazón, también está en el endotelio, en el sistema nervioso central. Bien, ¿qué pasa? Esta ECA en realidad es un factor protector. ¿Por qué? Porque vamos a explicar algo. Hay unas angiotensinas, la angiotensina 1 y la angiotensina 2. La angiotensina 1 tiene un potente efecto antiinflamatorio, antioxidante y antifibrosante. La angiotensina 2 es todo lo contrario, es proinflamatoria, prooxidante y profibrosante. La ECA lo que hace es que nos protege porque intenta que no haya angiotensina 2. ¿Cómo lo hace? Inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina 1 para que la angiotensina 1 no se convierta en 2, y aparte de eso, las que ya están en 2 trata de convertir la angiotensina 1.7, que no voy a ahondar en cada detalle, pero que a grandes rasgos lo que va a hacer es que disminuya las cantidades de angiotensina 2 para que se preserve la angiotensina 1 y siempre tengamos estos efectos protectores en los sitios donde está. Bien, el virus sabe eso, y como sabe eso, cuando se une a la célula, a este receptor, él no se conforma con dejarlo ahí y utilizarlo para entrar. Él la inocula, él la introduce. Ahora bien, hay otros receptores que también se han estudiado, y muchas de las cosas que voy a decir hoy están apenas en pleno estudio, así que quiero que, otra vez siempre lo digo, tengan la mente abierta, que muchas de las cosas que estemos diciendo hoy, y moléculas que estemos mencionando y nombres que estemos mencionando, puede salir mañana que no hacen exactamente esa función, o que puede confirmarse que sí la hacen.
Uno de estos receptores es el receptor CD147, que es una glicoproteína de membrana. Está asociado a que también ayuda a que entre el coronavirus. O sea, son unas vías anexas, unas vías alternas. Y es muy importante que recordemos esto, porque estos receptores CD147 se expresan mucho más en ambientes proinflamatorios, o sea, en ambientes que haya mucha inflamación. Ahora bien, entró el virus. Listo, doctor. ¿Por qué el virus, cuando ya está dentro de la célula no hace algo para que lo mate? Sí lo hace. Lo que pasa es que el virus, en este caso, es muy inteligente, entre comillas. Normalmente, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un microorganismo dentro de la célula? La misma célula, cuando identifica que hay algo raro como esto, genera unos factores de transcripción, entre esos el interferón, que tenemos el alfa y el beta. El interferón se une a la membrana celular y genera unas proteínas de membrana, como la STAT. Esas proteínas generan unas señales y necesita entrar al núcleo. Cuando entra al núcleo, aquí genera unos factores de transcripción y estos factores de transcripción van a mandar un mensaje: atacar al virus, atacar a eso que está dentro de la célula. Bien, ¿qué pasa? El virus sabiendo esto, va a entrar o va a apoderarse, a bloquear esta vía. ¿Ella qué hace? Hay unas proteínas del coronavirus que todavía, insisto, hay muchas cosas que no se saben con exactitud, pero se cree que el ORF6, ORFG, interviene, es una proteína del coronavirus que utiliza unas proteínas nucleares para poder entrar. Estas proteínas nucleares que están acá son las integrinas. Esas integrinas o proteínas nucleares, lo que hacen, tenemos la alfa y la beta. Esas proteínas o esas integrinas están, cuando se ponen en la membrana del núcleo, lo que van a hacer es que van a crear una apertura. ¿Para qué? Para que pueda ingresar eso que ellas le están permitiendo paso. Bien, en este caso, ¿qué le están permitiendo paso? Al virus, a que entre al núcleo. Y este mismo virus va a bloquear la respuesta del interferón. O sea que la célula está bloqueando su propio sistema de defensa y no va a poder atacar al virus. No va a poder hacerle el ambiente hostil al virus. ¿Esto qué va a hacer? Que el virus sigue produciendo sus proteínas, produciendo más virus dentro de la célula, aprovechándose de la maquinaria celular. Es importante explicar que los virus, por definición, se consideran parásitos intracelulares obligados. Es decir, el virus no tiene estructura dentro de sí para reproducirse y para crecer, para ensamblarse. Si el virus te lo deja solo, el virus no se va a reproducir, a diferencia de pronto de las bacterias y otras cosas. El virus necesita entrar a la célula, ¿para qué? Para que utilizar todo su sistema, el Golgi, todas las estructuras intracelulares para ponerlas a producir proteínas de membrana, para producir las proteínas del coronavirus y luego salir como tal, llevándose un pedazo de la membrana de la misma célula, va a salir para generar muchas más cantidades de coronavirus. Esto lo conocemos como aquí vamos a explicar, normalmente se da un proceso de apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada, pero acá lo que se va a dar es un proceso de piroptosis. ¿Qué es la piroptosis? Cuando se mueren las células, normalmente se mueren y ya quedó así. En la piroptosis hay una muerte, pero con un gran exudado, con una gran respuesta inflamatoria. Lo voy a hacer de una manera dándole personificación a la célula para que sea más fácil. Imaginemos que esta célula, ya el coronavirus está acá adentro y el coronavirus es el rey. Está dentro de la célula, apoderado de la célula. La célula bloqueó su propio sistema para poder informar de que tiene algo dentro de sí mismo y está dañándola. ¿Qué hace la célula? Por llamarlo de alguna manera y personificándola. Es como si dijera, ok, ya que está aquí adentro, no puedo llamar a que me ayuden, me voy a suicidar. Pero antes que me suicide, voy a intentar hacer todo por matarla. Y eso se considera un estrés celular. Entonces hay un estrés celular, la célula se estresa y genera mucha inflamación. Esa inflamación va a quedar acá dentro de la célula y se va a generar un acúmulo de células estresadas, inflamadas, que se llama un inflamoma. Y gracias al inflamoma comienzan a hacerse unos poros dentro de la célula y termina estallando. Bien, pero como esa célula estaba estresada y había una cantidad grande de reactantes inflamatorios, la célula va a liberar esta inflamación. Y dijimos que cuando estábamos en
en ambientes proinflamatorios se expresaban más receptores CD147, que dijimos que eran receptores que se expresaban en ambientes proinflamatorios. Entonces, la célula se destruye. En su paso genera inflamación. Esa inflamación genera más receptores para que entre más virus. ¿Y qué pasó? Se generaron muchos virus de esta misma célula que estaba afectada. Es decir, el virus genera más virus a través de esa célula, aparte la mata, y no solo la mata, sino que genera inflamación, que esa inflamación le propicia el ambiente ideal para él poder, todos esos hijos que ya salieron, poderlos incluir en nuevas células. Hasta este momento entonces entendemos cómo el virus mata la célula. Entonces ya nosotros podemos entender por qué ese neumocito se muere y comienzan a morir varios neumocitos en nuestro pulmón. Entonces habíamos dicho que el neumocito tipo 2 se encargaba de producir el surfactante. Al no haber lo suficiente surfactante, ya explicamos que eran como burbujas los alvéolos, que es por donde entra el oxígeno, colapsan. Pero no solamente, ya por ahí solo se disminuye la ventilación. Para nosotros poder respirar, nosotros tenemos que garantizar que entre aire, pero que ese aire llegue a la sangre. ¿Para qué? Para que ese aire se transporte a través de la sangre y llegue a todos los sitios donde necesitamos. Si ya dijimos que el alvéolo colapsa, no vamos a tener una fuente adecuada de aire. Pero no solamente eso, sino que dijimos que las células generaban mucha inflamación y exudado. Entonces mata las células, o sea que simplemente por ausencia de células ya vamos a disminuir la ventilación, pero también genera exudado. Ese exudado hace que sea mucho más difícil la barrera alveolocapilar, o sea, la transmisión del oxígeno hacia la sangre. Pero no solamente pasa eso, sino que cuando habíamos dicho acá que se le generaba algo que se llama la inflamación, esa inflamación tiene una característica, que esa inflamación es protrombótica. Protrombótica. ¿Eso qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos que estaban aquí, estos vasos sanguíneos van a ser llenos de coágulos. Bien. Y al haber coágulos, entonces no permite tampoco el transporte de oxígeno. Es decir, que no llega aire porque los alvéolos se dañan, tampoco la sangre llega porque los capilares se colapsan y genera una cantidad de exudado. Ahora bien, con ese montón de exudado y un montón de inflamación, yo puedo entender por qué los pacientes con coronavirus se sobreinfectan con bacterias. Entonces, tienen su neumonía por coronavirus, pero también neumonías por bacterias, porque tienen el ambiente ideal. Ahora bien, usted dirá, doctor, bueno, ya sabemos que la respuesta celular falla. La respuesta humoral, doctor, no hay otra cosa y que los anticuerpos, ¿y qué pasa? Entonces, ahí tendríamos que explicar. Normalmente nosotros tenemos otras respuestas mediadas por macrófago y otra cosa, y otro montón de citoquinas y los linfocitos. Estos linfocitos los podemos dividir en TH1 y TH2. Los linfocitos TH1 son los que normalmente nos defienden contra los virus, ¿bien? Y los linfocitos TH2 son los que generan, los que normalmente se activan para procesos bacterianos, para procesos alérgicos y la mediación de anticuerpos e interleucina. Dentro de esas interleucinas tenemos que se va a elevar mucho o va a ser proporcional la elevación de la interleucina 6 como mediador de la inflamación. Es decir, que entre más elevada esté la interleucina 6, yo puedo decir que el cuerpo está expresando mucho más alta su inflamación. Por eso en los protocolos del coronavirus de paciente crítico, por lo menos en Estados Unidos, es muy importante la determinación de niveles de interleucina 6 para poder evaluar el pronóstico del paciente y qué tan grave está ese proceso inflamatorio. ¿Qué pasa? Lo que voy a explicar ahora tampoco está 100% comprobado. Pero hay una infección mediada por anticuerpos. Normalmente el anticuerpo, vámonos acá mejor. Normalmente el anticuerpo va a buscar algo que se le hace similar. Es decir, el anticuerpo va a decir, aquí se murió esta célula, ¿qué hay de aquí del virus? Está la proteína la proteína Spike, ¿verdad? Que fue con la que entró. Entonces el anticuerpo va a intentar buscar la proteína Spike y comienza a mandar un montón de anticuerpos buscando esa proteína. Imaginemos que estos son anticuerpos. Es un esquema. Buscando esa proteína.
El virus, cuando estaba en esta etapa produciendo su montón de hijitos, él muy inteligentemente genera pequeñas mutaciones en esa proteína S. Entonces, esta sí es una S, pero esta es una C, pero esta es una Z, pero y todas se parecen, pero esto es un 8, pero son pequeñas variaciones. Esas pequeñas variaciones hacen, vamos a explicarlo ahora acá, esas pequeñas variaciones hacen que, imaginemos que esto es un macrófago, entonces esas pequeñas variaciones hacen que el virus sea identificado por el macrófago, ¿bien? Pero como la proteína tiene unas pequeñas mutaciones, hace que ingrese a la célula el virus que se supone que es para matarlo, pero como la proteína no es exactamente igual, ahí vienen que hace el virus. Lo mismo que pasó acá. Entonces comienza a utilizar la misma célula para poder generar otros virus. Bien, esto se llama una infección mediada por anticuerpos, pero esto tampoco está confirmado. Bien, todo esto está en estudio. Ahora bien, entonces ya entendemos cómo se da el proceso del coronavirus. Doctor, ¿por qué se habla tanto de la ivermectina? La ivermectina es un medicamento muy viejo, tiene 40 años de uso, se han puesto en el mundo más de 2.000 millones de dosis, más de 68 millones de personas lo han usado. Pero, doctor, ¿y qué tiene que ver que es, bueno, podríamos decir que es un medicamento seguro a las dosis de 150 a 200 microgramos por kilo, no ha demostrado mayor toxicidad? Hay estudios que se han hecho en pacientes que se han intentado suicidar con macrodosis, no lo han logrado. Hay estudios que evidencian que hasta 10 veces la dosis normal tampoco genera una toxicidad clara, pero obviamente todo es posible. Entonces pueden haber toxicidad por cualquier tipo de medicamento, hasta por un champú que usted utilice. Entonces siempre es claro dejar que usted no se puede automedicar y que siempre tiene que estar acompañado de un médico para que ese médico esté vigilante ante cualquier efecto adverso. Pero entonces, ¿cómo un antiparasitario se le ocurrió a un científico que podía servir para un virus? Lo que pasa es que la ivermectina ya se había estudiado. ¿Para qué? Para infecciones virales por VIH, por dengue, por el Zika, por la influenza y por el SARS-CoV-1. Recuerden que, ¿por qué este virus se llama el SARS-CoV-2? Porque ya hubo un 1. El 1 fue el del episodio del 2002. Entonces, este virus que se estudió en el 2002, identificaron que la ivermectina podía disminuir la replicación viral in vitro. Entonces, como este virus tiene un 80% de similaridad genética con el SARS-CoV-2, los científicos que pudieron hacer la hipótesis, si en el SARS-CoV-1 generaba la inhibición de la replicación viral y tiene 80% de similitud con el SARS-CoV-2, vamos a utilizarlo. Y ahí es que comienzan a utilizarlo y se dan cuenta de que efectivamente, como les expliqué en el video anterior, en las placas de Petri, que son en un laboratorio, ojo, en un laboratorio, colocaron células normales con coronavirus, se infectaron y después aplicaron ivermectina y se demostró que disminuyó 5.000 veces la replicación viral. ¿Por qué? Porque la ivermectina actúa a nivel de esto, de las integrinas, que ya les había explicado. Las integrinas, esas mismas que acá estábamos explicando que utilizaban las proteínas del coronavirus para ingresar al núcleo y bloquear la respuesta del interferón, esa integrina se va a pegar a la ivermectina. Entonces, la ivermectina va a pegarse a la integrina. Y como la integrina no puede entonces abrir el núcleo, el coronavirus no puede entrar y esto disminuye su capacidad de replicación viral. Es decir, porque aquí sí podría activarse la vía del interferón y podría atacar o hacer un ambiente no propicio para el coronavirus, disminuyendo así su capacidad de replicación. Entonces, en esto es que se basa la hipótesis de que la ivermectina pudiese funcionar como un antiviral. Ahora bien, nosotros tenemos 3 etapas del coronavirus. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1 es donde más hay replicación viral. Bien, es donde el virus precisamente está uniéndose a una célula, a otra célula y a otra célula. La etapa 2 la dividimos en A y B.
Esto es como una etapa intermedia en donde la primera todavía hay aumento de la replicación viral y comienza a ir aumentando el proceso inflamatorio. Y la etapa 3 es donde hay efectivamente mucha inflamación. ¿Qué pasa? Que ya dijimos y ya explicamos que cuando hay un aumento de la inflamación, genera trombocitosis, genera trombo, genera muerte celular, genera exudado y ese tipo de cosas terminan dañando los órganos. Ese es el mecanismo. Entonces la hipótesis es de que si la ivermectina se integra a las importinas, pues son proteínas de importe nuclear, las importinas, entonces inhibe o disminuye notablemente la capacidad de replicación del virus. Bien, hasta ahí eso es entendible y nosotros podríamos por eso inferir de que si inhibe la replicación del virus, y ya habíamos hablado que habían unas etapas, la de replicación, la intermedia y la respuesta inflamatoria, pues técnicamente o la hipótesis estaría en que aplicarlo de manera temprana resultaría mucho más efectivo que al tenerlo cuando tenemos instaurado un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo. Por eso es que el tratamiento también va todo encaminado a disminuir la inflamación, ¿listo?, de nuestro cuerpo. Y sigan siendo felices, el Dr. Faruk les dice.